Hola, bienvenidos a Dos Minas Hablando de Negocios, desde Buenos Aires, Argentina, al infinito y más allá. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Dos Minas Hablando de Negocios. Acá estamos con Belén y hoy vamos a Hola. hacer medio un debate porque estuvimos ahí conversando entre qué es más importante para una. Y como venimos por ahí de perfiles un poco, si bien generalmente dentro de la misma industria venimos de perfiles un poco diferentes, vamos a hacer como esta charla, habilidades blandas, habilidades duras, ¿con cuál te quedas? ¿O cuál es la más importante? Podemos arrancar con esta. ¿Cuál es la más importante para empezar un trabajo? A ver qué decís vos, Belén. Después digo yo. Y para mí, o sea, yo creo que yo me tiro más a las habilidades duras. O sea, creo que es como que uno tiene que tener, no sé, no sé, un trainee o un junior, digamos, y un poco creo que se evalúa decir, bueno, a ver, te sumás a mi equipo y voy a ver que tengas un poco de conocimiento, obviamente acorde al perfil, ¿no? Pero decimos, bueno, o sea, no quizás alguien que a nivel junior, por lo menos, no sepa absolutamente nada, sino que tengas como un poquito de base, me parece que es como útil en los primeros puestos, un poco de base técnica, que después obviamente lo demás lo da la experiencia, ¿no? Y uno va subiendo, pero yo como que valoro mucho, o sea, me parece bastante importante eso. Obviamente, como vos decías, Caro, viene cada uno un poco a veces de su experiencia. A mí me pasó que también mi primer trabajo fue así, como que se valoró mucho más eso. Y después sí empezaron a aparecer otras características, ¿no? Quizás más grandes, pero para mí yo me quedé como con esa imagen. No sé si es la mejor, ahí todavía tengo ese debate, no es que voy a Mm, defender en este punto, pero me parece que es como que uno necesita un poquito de mostrar un mínimo conocimiento de a dónde se está metiendo, ¿no? O sea, digamos, en el puesto en el que está aplicando. No claro. decimos toda la... Ahí está. A Salud. veces veo Mm, algunos pedidos en LinkedIn, o sea, ves la hoja y decís, y ya, sí, ya de por sí que paso los 40, pero digo, tengo que tener 70 para haber tenido tanta experiencia en tantas cosas. Pero sí, bueno, los deseables. Para mí el deseable, digamos, duro, para un puesto yo lo veo como algo fundamental. Y como que por más que tengas mucha de la parte blanda, ¿no? O sea, también acompañando, me parece que si no tenés el mínimo de habilidad dura al principio es como mm, que te falta medio papi. Esta es mi visión. claro. Sí. Yo empecé diciendo al revés, que prefiero por ahí que tengan, porque digamos, la actitud es parte de las habilidades blandas para mí. Obviamente uno es un combo, no es que va a estar separado, pero bueno, lo que dijimos. Pero yo creo que por ahí la actitud, uno puede venir, sí tenés que tener un mínimo de conocimiento, eso está clarísimo, o sea, no te vas a meter a, por ejemplo, programación si jamás no tuviste idea de lo que es la lógica y algunas cosas básicas. Bueno, no. Por lo menos para un trabajo de junior me parece que tampoco aplica. Quizá para un trainee que incluya capacitación, sí. Pero creo que con un conocimiento muy mínimo, si uno tiene la actitud esa de querer meterse, de querer investigar, de querer progresar y es proactivo y ese tipo de actitudes que yo las veo más como habilidades blandas, por ahí también pensamos habilidad blanda, liderazgo. No necesariamente, sino que ya con que tenga entusiasmo, con que tenga esa curiosidad, esa búsqueda y demás, para mí es parte de la habilidad blanda que podría ser que incluso a veces eh, te diría que he experimentado algunos casos en donde prefería a la persona que no tenía tanto conocimiento, pero sí le ponía onda, como decimos acá, a personas que sí venían con conocimiento y no querían hacer nada. Por ejemplo, o decían, no, eso yo ya no lo hago porque ya conozco de esto, de aquello. Entonces ahí para mí es donde la actitud vale más que el conocimiento en sí. Pero bueno, de nuevo, va a depender de la industria, va a depender de un montón de cosas, ¿no? Es como, ahora estamos haciendo como un Boca River así, medio rápido. Claro, Por eso ahí yo viene decía un que para mí proceso, era importante primero la habilidad blanda. Sí, perdón. Mm, ahí viene como un proceso de reeducación, porque sí, yo, por sí, ejemplo, para mí la blanda, y inclusive para mí de reeducación, para mí la blanda viene muy asociado a
el liderazgo o tender más para la gestión, ¿no? Entonces quizás yo lo veo como decir, bueno, yo me quiero quedar más del lado técnico, no quiero ascender para ser líder o no quiero ascender para hacer más gestión, sino déjame técnicamente en mi ranchito y decís, bueno, ahí voy como buscando posicionarme desde el punto de vista más duro. Pero también es cierto que el proceso de aprendizaje o eso también son parte de lo blando, ¿no? O sea, porque uno se supone que la apertura que tiene a aprender o abierto a, o sea, a la crítica o a trabajar en equipo con otra persona, ¿no? O sea, de hecho, yendo a un ejemplo de ahí, quizás en un trabajo en el que estuve, nosotros hacíamos mucho pair programming, ¿no? O sea, sentarse dos a tratar de resolver y el objetivo de eso era nivelar. O sea, quizás se sentaba con vos alguien que tenía más experiencia, entonces había como, sí se trataba de hacer una paridad, ¿no? De que ambos aportaran, ¿no? Una cosa de te estoy enseñando. Pero ahí tenés eso. Entonces decís, bueno, me imagino que ahí aparte también un poco que viene uno, por más que sea junior, la capacidad que tenga de absorber aquello que te están comentando, también exponer un poco las ideas. Yo creo que cuando uno es más junior, es a veces, no sé, es como más tímido, ¿no? Está como más oyendo todo y quizás no levanta tanto la mano para decir, a mí se me ocurre que es así, pero sí, bueno, no, este tiene 20 años acá, no voy a venir yo a hacer algún comentario o a competir con eso. Y ahí me parece súper importante, ahí entramos en el round 2, que me parece, por ejemplo, que, claro, este lo ganaste vos, te quedaste con las blandas. Ahí está, no, yo digo que hay empate. Hay empate. Que en esto de, por ejemplo, eso de aceptar a veces, qué sé yo, la opinión y demás, también cuando vas subiendo, o sea, cuando vas ganando experiencia, quizás en el perfil técnico y demás, me parece también súper importante que tengas esa capacidad, por ejemplo, de escuchar a cualquiera. Y a mí eso me parece una capacidad blanda súper copada que muchas veces no se da. Porque no sé si lo podemos llamar, no sé, yo voy a hacer a lo bruto y le voy a decir manejo del ego. No sé cómo decirlo. Pero viste que a veces decís, me ha pasado estar con colegas que me dicen, no, este que vino ayer no me va a venir a decir cómo hacer esto si hace 20 años que lo hago. Y te decís, es como medio, y eso que tecnología es súper colaborativo y para mí con respecto a eso y a los egos es muy tranqui. O por lo menos en mi experiencia, hay de todo, ahí me pone cara, en mi experiencia, lo vamos a dejar. Sí. Yo tuve suerte de tener grandes... Por ahí en la parte más técnica, quizás sí. Sí. Ya a medida que vas, digamos, subiendo cargos o más liderazgo, también a veces es como que el ego empieza un poquito a elevarse. No en todos los casos, pero... El lado oscuro de las blandas vamos ahora. Sí, tal cual, es el lado oscuro de las blandas, sí. Pero bueno, perdón, ¿decías? No, eso, como que yo me quedaba pensando que, o sea, yo veo, quizás desde mi criterio, obviamente, digo, bueno, para mí las blandas es que muchas veces también van emergiendo, o sea, uno empieza un trabajo con un mínimo conocimiento técnico, porque bueno, hablamos de tecnología del nicho que conocemos, ¿no? Como dijo Caro ahora, nosotros más o menos venimos del mismo nicho y... Después, ¿qué pasa? O sea, uno se va tirando y va a decir, bueno, estoy cómodo realmente siendo 100% técnico o me voy dando cuenta que me gusta más participar en lugar de convertirme en un arquitecto, por decirlo de alguna manera, me prefiero convertirme en un PM o quiero ir mutando, porque uno va conociendo, va escuchando, va viendo, ¿no? Y le puede gustar otras cosas. Entonces creo que ahí como que a medida que uno se va sentando en donde está, y eso que, paréntesis, hay mucho recambio, como dicen, en lo que es tecnología, pero igual vos vas marcando, entonces se va a decir, bueno, me voy yendo más para este lado, más para el otro, más para las blandas, más para las duras. Entonces yo lo veo mucho como una cosa emergente, por eso le quitaba como esto de que al principio fueran importantes. Pero claro, un poco me convenciste con eso. Sí, es como que hay distintos niveles, ¿no? Y a medida que uno va
como decías, por ahí no vas creciendo en la rama técnica, sino que te vas más para la rama de gestión. Y ahí en gestión sí necesitas, porque es súper necesario tenés que hablar con gente, estás como en el sándwich, al medio, en la parte de gestión, en PM y demás. Entonces estás en el liderazgo medio, vos tenés que hablar con la gente que está un poquito más arriba, que tiene otro vocabulario, y con la gente técnica, que también tiene un vocabulario muy distinto. Entonces, ahí necesitas, bueno, aprender a escuchar a ambos lados, comunicar también según las necesidades y los vocabularios diferentes. Además Claro. tenés que a veces trabajar con clientes, que es otro vocabulario más. Y bueno, entonces tenés que empezar como a practicar eso. A mí me pasó esta experiencia que vos decís, de entrar desde el lado tecnológico, tener cero habilidad de comunicación y tener que ir aprendiendo con el tiempo. Pero me doy cuenta que me hubiese venido muy bien y hubiese sido importante, y también lo he visto en otros colegas junior, por ejemplo, que ingresan con toda esa actitud, y ya eso los predispone a ir aprendiendo más rápido también. Entonces creo que es muy importante la parte de habilidades blandas, pero también es como una carrera en sí misma, ¿no? O sea, además de que uno va haciendo la carrera de, ya sea técnica o hacia la gestión, creo que es como otra carrera extra que tienen que hacer ambos, de ir aprendiendo a comunicar, aprendiendo a ser más flexibles, adaptándose, manejar su ego, que eso yo creo que lo de manejar el ego es para todo el mundo, independientemente de qué industria, qué carrera que esté. Sí, Pero bueno, es en la vida, o sea, sí, también, porque en la uno vida. puede ir chocando con las cosas. Pasa que, bueno, nosotros quizás lo llevamos más a los negocios Sí, o al trabajo, porque pero bueno, en cualquier relación interpersonal uno tiene esas cosas también, lo que decías vos, Caro, de, bueno, de comunicar y esto y demás, quizás son cosas que se van dando, también uno dice, bueno, uno va madurando, va viendo las cosas de otra manera, se va haciendo menos problema distinto, o se va enroscando entre dicho mal y pronto menos, o distinto, y hace algunas evaluaciones y todo, que también son parte de un todo de ese aprendizaje. Pero bueno, tiramos un poco quizás de tip como eso que decíamos al principio, de quizás si me lo hubieran dicho antes, o como decías, que bueno, cuando empezaste quizás no tenías ese proceso tan aceitado de la comunicación y quizás te llevó más tiempo, y sí, si alguien me total. hubiera dicho, bueno, no sé, hacemos foco acá, que también lo que decías con respecto a, bueno, alguien entra como trainee para capacitarse, y muchas veces esa capacitación va a lo técnico directo, y sería muy interesante que fuera también a lo no tan técnico, porque en la incorporación a equipos es interesante ver ese tipo de cosas. Y bueno, yo me quedé pensando en esto que decías de que sería necesario, por ejemplo, a los trainees que se les dé parte blanda. Y ahí, si bien estaría bueno, es complicado por el hecho de que nivelar esa parte blanda generalmente se hace solo a través de la metodología. Por ejemplo, si dicen, en esta empresa trabajamos, este va a ser tu rol, estos son los comportamientos que se esperan en tu rol. Con suerte, si es que les dan ese entrenamiento, que a veces no se da. Y bueno, entonces se hace a través de la metodología, como es un poco, bueno, tu rol va a ser esto, tenés que hacer esto, esto no. Y creo que, de nuevo, es muy difícil nivelar ahí, porque esto tiene que ver también con una actitud personal, cada uno tendrá diferentes tipos de comportamiento, de actitudes, de conocimiento, todo. Y se espera también este tipo de, digamos, de interacciones entre la gente de los equipos, se espera que el líder o el Scrum Master o el PM sea el que gestione todo eso. O sea, como que no hay en las empresas, por lo que yo he visto, más allá de normativas, por ejemplo, no sé, sexual harassment, o sea, acoso sexual, ese tipo de cosas que se tienen que dar como políticas, no hay tanto entrenamiento en las partes blandas, ¿no? No hablo por todas las empresas, hablo por la mayoría de las que he visto, y en algunas se dan como eventualmente alguna capacitación, una vez por año, 2 veces por año, que creo que no son realmente como que sirve para bajar la idea de lo que la empresa quiere hacer, pero no termina de decantar a veces en los equipos. Entonces los líderes ahí es donde son los más importantes y los que tienen que tener estas habilidades
para ir educando al equipo. Y además también pasa que si vos tenés un equipo no es lo mismo que tener una sola persona. Vos una sola persona es como que la interacción es bidireccional y listo. En cambio, cuando tenés mucha gente a cargo como líder, es multidireccional y a veces, bueno, ahí podemos entrar en el lado oscuro y en otras cosas, pero voy a hacer una mención muy rápida. A veces uno, por el desconocimiento, porque es un líder nuevo, por lo que fuera, quiere tratar a todo el mundo igual, como para ser más equitativo. Y resulta que eso también termina siendo contraproducente porque a cada persona es como que le tenés que dedicar un poco más y aprender cómo se maneja, quién es. Por eso ahí recomiendo con las 1 a 1 con las personas de sus equipos. Pero bueno, me fui un montón. Y eso me ha pasado, de que hablaran uno a uno conmigo en algún momento. Y también me ha pasado, ya que hablas un poco de eso y de las blandas de con quién yo estaba interactuando, que a pesar del 1 a 1, la persona tenía para todos, dicho mal y pronto, el mismo speech. Claro. Y los resultados, sí. o sea, no eran útiles. A ver, yo qué sé, cuando nosotras, voy a hacer hincapié en nuestra edad, perdón. Pero cuando uno fue al primer trabajo y te decían, bueno, ¿cómo te ves en la empresa de acá 5 años? Es una cosa a los 20, a los 25 y otra cosa a los 40 o a los 40 y algo, ¿sí? O sea, son preguntas que se contestan distinto, porque uno ya tiene como otra idea en la cabeza. De hecho, yo ya no lo haría. Ya no haría, si estuviera una persona de una determinada edad para arriba, obviaría la pregunta y diría, bueno, ¿qué te interesa? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te trajo hasta acá? ¿Todo bien? Pero la verdad que, porque uno llega al punto de decir, y no sé, me veo jubilado, y no es una... no estás en contra de la empresa, pero quizás sí, ya tengo 50, y dentro de 10 años me veo jubilada, con suerte. Paréntesis con eso. En realidad, a lo que iba era lo de las blandas, que es como un trabajo medio interminable, así como el de la capacitación técnica también lo es como que te pasa eso y lo que vos decías, ese 1 a 1, que es útil, pero a mí me ha pasado que, por ejemplo, me hayan puesto hace poco en el mismo lugar de gente que estaba empezando. Y claro, mis objetivos, mis expectativas y demás no eran los mismos. Entonces, aquello que a la otra persona le entusiasmaba, lo hacía feliz o lo que fuera, como no había un análisis realmente de quién tenías enfrente, a mí me resbalaba, dicho mal y pronto. O sea, es como tanto que he llegado a plantearlo, decir, mirá, la verdad es que cambiemos de diálogo porque no está prosperando. Pero bueno, ahí también es lo que vos decías un poco de eso de... Sí, bueno, y ahí a los líderes también, o sea, hay pocas empresas, de nuevo, en este tipo de capacitación blanda, hay pocas empresas que se encargan de, bueno, después nos comentarán si alguno tiene la suerte de que sí los preparan y demás, pero la verdad es que la mayoría de las empresas que he estado, te diría un 95% según mis estadísticas personales, no existe la capacitación a los líderes. No. Entonces, o por ahí tenés una capacitación grabada genérica, pero no está esa charla de, bueno, a ver cómo estás liderando tu equipo, en qué te puedo ayudar. Y entonces suceden estas cosas, como decís, en 1 a 1 se trata a todos igual y ya está. No está realmente esa progresión de que te sirva para vos crecer y también por ahí para ayudar al mismo líder, ¿no? Pero bueno, no está esa capacidad. Es una pérdida de tiempo. Porque tampoco te sirve a vos. O sea, yo creo que no se lleva, como decís, la otra persona o el líder una evaluación real. Porque si estás evaluando a todo el mundo con lo mismo, para eso tirarles un cuestionario de qué sé yo, de bienestar, que bueno, yo los he tenido. Eso será para otra charla en algún momento. Podemos hablar después. Anónimo de, che, ¿cómo estás? Y bueno, quizás te servía más esa encuesta que sentarte media hora realmente con cada uno, que entendemos que también es tiempo, ¿no? O sea, bueno. Sí, tienen que ser efectivas esas reuniones. O sea, yo las sugiero, pero también el líder tiene que estar preparado, bueno, una serie de cosas que hay que tener en cuenta.
Y también en esto que comentabas pensaba en el tema de cómo evaluamos, porque las capacidades, que esto también lo he trabajado por ahí con algunos equipos, las capacidades técnicas es fácil de igualar, porque vos hiciste el trabajo, tenés ciertas reglas, tenés la calidad, tenés, bueno, entonces como que se sabe, digamos, o se puede ver a simple vista, se hizo bien, se hizo mal, o un poco más fácil que las blandas. En cambio, las blandas también sucede que no suele haber evaluaciones. Métrica. Hay un poquito más, pero digamos, no es un 95% que no se hace. Yo diría hay un 70% que más o menos intenta hacerlo, pero es mucho subjetivo. O sea, depende del líder. Y también depende de que no está mal, porque de hecho el líder es el que está viendo cómo funciona, pero a veces tendemos como a el favoritismo o ese Eso tipo de te- cosas. Al ser muy light, digamos que se deja al líder, también es un poco, ¿cómo sería la palabra? No me sale una palabra para decir eso, pero bueno, no se puede medir o no se mide un poco más, que creo que no se puede medir objetivamente, pero un poco más numéricamente, digamos. Claro, no es cuantitativo, o sea, no hay una Exacto, no es métrica tan... cuantitativo, esa es la palabra. Y incluso en algunos casos yo estuve ayudando a líderes con los que estuve trabajando, digamos, a poner números para poder medir y que todos tengan más o menos la misma medida, o por lo menos los mismos puntos y la misma valoración. Después, bueno, Claro. obviamente si depende del líder se le pone un 5, un 8, pero no a uno a un 10 porque se me ocurrió y al otro no pasó porque no, que tengan ciertos parámetros con los que puedan realmente evaluar Claro, los hacer comportamientos, las actitudes, sí. un Que es estándar. Sí, difícil sí. hacerlo, pero digamos, como digo yo siempre, poniendo cabeza se puede hacer. Así Sí, por que, supuesto. Algo que ujú, vos contabas es cierto, lo de, si bien nos vamos un poquito, pero bueno, con esto redondeamos un poco la idea, eso de que también hay cierta, a veces, favoritismo, o sin llegar al favoritismo, a veces también sí, uno tiene, se lleva mejor o se ujú, comunica o lo que fuera, fluye más con algún miembro del equipo por una cuestión de personalidades compatibles, lo que fuera, y ujú, entonces, claro, también ahí tenés esa evaluación que decís, bueno, con esta persona me comunico mucho mejor, entonces la evaluación es distinta, sí, pero no intenté quizás, o sea, no se pulió el hecho de decir, bueno, vos te tenés que comunicar con todos, tenés como la obligación de comunicarte con todos, entonces por más que te cueste, tenés que trabajar más ujú, en la que te cuesta que en la que fluye. Y a sí, veces termina pasando lo contrario, ¿no? O sea, es como que, y ahí decís, bueno, parece como que hay un favoritismo, una diferencia, que yo, a veces ujú, ni siquiera es porque hayas tenido eh, un roce, que eso es otro de los problemas que también creo que en las blandas a veces no se trabaja con eso, de que vos sí, tengas un debate que se pudo haber hecho medio acalorado y ujú, después tendría que estar todo bien, o de última te sentás, lo charlas y tiene que estar todo bien, porque hay que seguir trabajando y a veces no pasa. Yo he visto rencores alrededor, sí, sobre todo en también. la consultoría, cuando uno viene de afuera y hace la Ujú, catarsis, y dicen, no, yo con ese no me pongas ni sí, en la misma oficina. Y decís, sí, ok, ¿y hace cuánto? Y no sé, hace 5 años, pero ujú. como eso Sí, y lo peor es también cuando el otro no lo sabe también. Bueno, podemos hablar otro día de conflictos si querés. no Sí. te pueden ni ver y vos no te enteraste ni por qué. Ujú, Eh, pero bueno, también creo que esas cosas está bueno, como decís, no hay una capacitación para eso. Yo creo que, y acá sí está ese verso, yo pienso que muchas veces en una gran cantidad, y que me ha pasado, de proyectos técnicos que han fracasado por las blandas y no por las duras, sí, por sí. temas no pulidos de comunicación, Ujú, y no porque me digas, porque es muy fácil decir, no, me bajaron mal el requerimiento. Sí, pero no es que solo se bajó mal el requerimiento, es que te bajaron mal el requerimiento y ya te agarró idea el que te lo baja porque no tenés ganas de... Entonces el primero que contestó mal se hizo la bola de nieve, después ya nadie habla con nadie, y entonces sale sí, todo como... Y mm, eso lo vi mucho, aún en equipos maduros.
Entonces, ahí por eso yo digo que a medida que uno, es como que lo veo más grave, quizás la falta de blandas, a medida que uno va avanzando y Sí, se va afianzando en un equipo o en los proyectos. A veces creo que uno, cuando es más chiquito, está entrando, está como más expectante y es más esponja. sí, Pero después cuando nos ponemos más grandes, que ya estamos más con nuestras mañas y todo, el reforzar las blandas me parece, sí. sí. Y bueno, porque Sí, es así, de verdad. Sí, sí. es Más verdad. cuando pasás muchos años en una empresa, te suele pasar que estás Claro, mañoso eso ya que con te algo. decía el tema del ego, que suena, que lo Mm, tenemos todo y que a veces decimos, viste, como decían, no me gusta que pisen el juanete, ujú, como dicen las viejas, a veces uno la agarra como un che, vienen con una nueva idea y todo. A mí me ha tocado mucho trabajar con equipos siempre jóvenes y tenemos esa cosa generacional complicada, si se quiere. Entonces, siempre sí, soy de propensa a que tiren ideas, porque uno a veces ya está muy encasillado. sí. No, hay gente que no, o Mm, sea, que no le gusta eso y bueno, pasan estas cosas que creo que uno se tiene que ablandar un poquito con el tiempo. sí, sí. Eh, Sí, de los dos lados, porque, por ejemplo, lo que estabas contando me venía a la mente jefes que he tenido que por ahí, ¿no? Yo tengo que darte la última palabra como para probarte todo lo que haces. Y entonces, bueno, también del lado de uno, cómo lo va manejando, ¿no? A eso, bueno, ya sabes que es así. Una medida también que va creciendo se va poniendo, yo creo, o no todo, bueno, no todo el mundo le pasa, a veces te vas poniendo más odioso y a veces te vas poniendo un poco más tranquilo y relajado. Bueno, saber manejarlo de ambos lados, ¿no? Decir, bueno, aquella persona que, me acuerdo, me iba a tocar un jefe que todo el mundo le tenía miedo, dije, bueno, a ver cómo lo voy a encarar de entrada como para nivelar un poco las energías, digamos. Y nunca tuve problema con esa persona. Entonces, bueno, también eso, ir midiendo hasta dónde uno va, qué sé yo. Bueno, es un trabajo de todo el mundo, el de las habilidades blandas. Y es el que menos hacemos porque es el más difícil, yo creo. sí, Es el más difícil. Y bueno, si tuviera que resumirlo en una palabra, yo creo que va al autoconocimiento, que es lo que decimos siempre, formarte criterio, formarte autoconocimiento, o sea, saber cómo vos vas a reaccionar ante ciertas cosas, saber que sí, esto que decís, me pisan el juanete, bueno, tengo o me lo banco o cómo reacciono, trato de un poco manejarlo para no explotar y hacer un escándalo, saber cuándo sí, cuándo no. Eso. sí, Mm, eso es fundamental. Yo creo que uno se tiene que conocer, tiene que aceptar, a veces también, que es algo que pasa mucho, aceptar el metí la pata, que también sí. es sano, porque me ha pasado muchas veces también que alguien te dice hasta el final y decís, a ver, ¿cuándo me vas a aceptar que te equivocaste? Mm, Yo trato de decir, bueno, yo me equivoqué, o sea, es algo bueno, lo fui trabajando, no está, a nadie le gusta que de última ustedes le digan, che, metiste la pata, che, ¿qué pasó? Hay sí. algunos que te lo dicen mejor, hay algunos que te lo dicen peor, pero creo que también es parte de, como decís, de eso. Primero, aceptar la crítica, saber, y cuando uno acepta la crítica también empieza a reconocer la crítica constructiva y dicho mal y pronto la crítica más mala leche, o sea, y no Ujú, engancharse en alguien que sí te está pinchando porque quiere pero no tiene motivos, o sea, si uno sí. se conoce, está seguro de lo que hizo y demás, decís, bueno, hasta acá te banco porque lo demás lo estás poniendo Ujú, vos porque tenés ganas de... sí. Entonces, eso es cierto, el límite siempre lo va a poner uno. Ujú, A veces en los trabajos lo que sucede es que, bueno, uno no está a veces en las mismas condiciones, entonces decís, lo que decíamos en algún podcast anterior, cómo si yo estoy un poquito más abajo, cómo hago para pedir algo, reclamarlo, plantear lo que me estoy sintiendo mm, mal o que me pareció que estuvo mal algo, sin sí. que después le tenga miedo a la represalia. Bueno, son cosas a trabajar y a analizar. Pero bueno, ahí sí, como decís, las blandas, cuanto más para mí, me quedo con las blandas, cuanto más uno va subiendo, si querés, cobran muchísima más relevancia porque o tenés gente a cargo o interactúas con muchas más personas, Sí. eh, aquello que comuniques y cómo lo comuniques tiene mucho peso en los resultados, si se quiere, para ir a lo que duele, porque a veces siempre se traduce todo en lo que duele. Che, el equipo no me rindió. Y bueno, ¿por Ujú, qué?
porque no comunicamos bien, porque están incómodos, por lo que fuera. O sea, son un equipo de alto rendimiento técnico, pero no dieron pie con bola. Bueno, ¿qué pasó? O sea, Sí. y bueno, entonces no tampoco decir, bueno, que salte el fusible. Hay muchos que hacen eso, ¿no? Bueno, removemos a todos. Ok, vas a traer un montón de gente nueva y quizás con la misma política te va a volver a pasar. Entonces ahí, bueno, creo que todo este análisis, como decís, es conocerse, conocer el contexto. Y si sos líder, bueno, hacer estas reuniones, entender que no todo el mundo funciona de la misma manera, hacer esas reuniones uno a uno que decíamos. También esas reuniones está bueno ir educando a la gente, no de decirle, vos tenés que hacer esto, no, sino ir conociéndolos y entonces ir moldeándolos. Mirá, no sé, conozco una persona que maneja muy bien esto también y ella, por ejemplo, le dice, mirá, no sé, te peleaste con Juancito, bueno, tengamos paciencia porque él es muy bueno en esto, en aquello, como ir ayudando también a que el equipo se vaya moldeando y uniendo. Y no decir, te peleaste con aquel, oh, sí, porque es... No, digamos, ir manejando también eso, poniendo reglas, es básico también cuando uno arranca los equipos, o por ahí si hay algún conflicto, hablarlos, bueno, un montón de cosas. El liderazgo es bastante difícil. Y como decías vos, yo creo que ya cuando estás en una posición de tener gente a cargo, es esencial de que mejores tu liderazgo. Sí o sí, diría yo. Y ahí nos vamos a las blandas. Entonces, para cerrar la idea, para quedarnos con algo, así no. Porcentaje. Hablamos un montón. Claro, porcentaje. 50 y 50. 50-50. O por ahí podemos decir, en algunas etapas, yo diría, por ejemplo, a medida que vas avanzando en la gestión, es un 80 de habilidades blandas y un 20, porque también hay que tenerlas, de duras. Cuando ya estás, por ejemplo, como dueño de una empresa, quizás un 90-10 podría ser, pero ponémosle un 80-20 arriba y un 50-50 abajo, digo yo. Así como muy burdo, ¿no? Obviamente, pero... Sí, yo estoy más o menos de acuerdo, porque estaba en un 70-30. Me parecía que, como que con lo que charlamos, aunque yo soy fan de las duras, ¿sí? O sea, es como que me parecen súper importantes. Sí, son. Sí, Sí. creo que por la experiencia también, la que nos han arruinado el pastel han sido muchas veces las blandas. Por, como el que dicen, el que se quema con leche de velado que llora, decimos, bueno, si tengo que entrar a fortalecer, le pegaría mucho más a las blandas. Pues bueno, creo que es más, creo que es más fácil inclusive para mí capacitar en el aspecto de las habilidades duras. Sí. Creo que es mucho más fácil, porque hay gente que es autodidacta, buenísimo, hay gente que de pronto la capacita si le interesa, entonces es más fácil. Lo otro es bastante más complejo, entonces hay como que reforzarlo más. Así que bueno, me quedo con el 80-20, con mínimo 50-50 cuando estás empezando, y es un poco lo que le queríamos contar un poquito a la gente a ver qué piensa. Esta fue como una charla más de debate, tirando un par de líneas de algunas otras cosas, pero lo que queríamos que quedara es la importancia de cada una, como para que todos entiendan y vean dónde están parados y quizás dónde tienen que hacer más hincapié, dependiendo de dónde están parados en su carrera profesional. Profesional directamente, no sé, laboral, porque si sos emprendedor, como decís, vas a llegar a querés escalar y querés tener tu propia empresa o sos alguien que quiere escalar en otra compañía, es estrictamente lo mismo. Hay ciertas habilidades, ¿sí? que hay que ir proyectando con la idea de avanzar. Así que bueno, esa era nuestra idea. Charlamos un montón. Yo solo aclarar que para mí las habilidades duras son, pero esenciales. O sea, por eso. O sea, como que no se entienda de que las descarto. Totalmente lo contrario. Para hacer el trabajo tenés que saber de lo que vas a hacer. Totalmente. Esto es como el plus o el valor agregado que vos le das a tu posición, a tu rol, a tu empresa, lo que sea. No, yo estoy de acuerdo, pero bueno, como decía, a ver, vos tenés que saber y quizás en la blanda está el hecho de que estés abierto a aprender. Si uno está negado a aprender, ahí te está cortando, como esa habilidad blanda de no estar abierto a la crítica, al aprendizaje, a capacitarte, a que te digan, che, mirá, te falta un poco.
ahí por más técnico que seas, te va a faltar eso y te va a tirar abajo tu perfil, tu rol o lo que Ujú. fuera. Entonces, ahí creo que yo entiendo que es donde querés Sí, contar como el totalmente. balance, claro. No sé, yo te trato de interpretar, vos me podés decir que no. Si no entendés Sí, nada, sí, Belén, sí. está todo bien. No, no, perfecto. Sí, aparte de hecho he visto carreras de gente que quería por ahí con excelentes habilidades duras, quería seguir ascendiendo y demás, y se cortaban solos prácticamente porque, claro, cuando te dabas cuenta le faltaba muchísima habilidad blanda que era la para el siguiente paso. A mí misma me ha pasado eso, así que en un momento, sí. A mí no me pasó. Yo me desde donde estaba como, no, bueno, sí, o sea, sí, autoconocimiento, decir qué me está frenando, eso sí, en algún punto Sí. cuando uno quiere cambiar y demás, decir para dónde quiero ir O por ahí y vos decís, no, yo ya estoy para liderar un equipo porque tengo el conocimiento técnico. Eso fue lo que me pasó a mí. Y claro, no tenía las habilidades blandas. O sea, me doy cuenta ahora, después de muchos años atrás. Y yo decía, pero ¿por qué ascienden al otro que sabe menos que a mí? Claro, pero a mí me faltaba un montón de otras cosas, claro, que era el manejo de la gente, el manejo. Entonces, bueno, eso te y das eso, cuenta. eso pasa. Y Ujú. también ahí, como decís, está el autoconocimiento o la autocrítica, porque muchas veces, como que era lo que habíamos hecho en algún momento, el pasto es más verde en el vecino. Si ¿por qué? Si Sí, yo sé más que estoy, o yo hago el doble de trabajo, o yo sé el doble, o me conozco todo esto, y por qué se sí. lo llevan. A veces por amiguismo, no importa, pasa en algunos lados, no lo vamos Pasa a negar, también. pero muchas veces está bueno que uno lo analice. De hecho, si uno lo analiza, puede hasta llegar a esa conclusión y decir, bueno, Ujú. si no había nada que yo pudiera realmente hacer para que Sí. fuera diferente, o sí, la verdad que podía hacer esto y de última, así sea que cambie de compañía o cambie de proyecto, de proceso, pero por lo menos saber qué es lo que uno tiene que Ujú. mejorar. Yo creo que de cualquier experiencia, nos volvimos así más de autoayuda, pero viene, Pero claro, sí, es eso, hay es veces real. que está bien, es cierto, ¿no? O a Y veces a uno veces toma es ego. En mi caso me doy cuenta ahora que era chica y demás y quería yo liderar y qué sé yo y me faltaba muchísimo. O sea, era mi ego queriendo subir, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso aprender Bueno, hay que también. manejar el ego, ahí está, vuelve la Sí. parte de autoayuda. Ujú. A mí no me Sí, pasó, sí. a mí me pasó lo contrario, tenía muchos problemas con eso, muchas Mm, inseguridades y me tiraron muy para abajo muchas veces, me costó mucho decir, bueno, claro. pero bueno, ahí también, o sea, conocerse y decir, bueno, es como que tengo el derecho ya tengo la experiencia, el conocimiento, ¿por qué no? Ujú. Pero bueno, cada uno así Sí. tiene que ir puliendo cosas, sobre todo si tiene un plan de, de carrera, y si no, bueno, se va dibujando también a medida que uno va un poco avanzando y viendo con qué se siente cómodo. Que bueno, Sí. esa es un poco nuestra idea. No ganó ninguna, yo sé que alguien esperaba que hubiera. Llegamos más o menos a las mismas conclusiones, Sí. así que La bueno, competencia. La competencia sobre las competencias. ganaron las blandas Ujú. un poco porque el porcentaje le damos más importancia. O sea, son más importantes porque son más difíciles de adquirir, quizás más difíciles de medir, como dijiste vos, Caro, y hay que trabajarlas constantemente para que no se conviertan en un escollo. Técnico, uno puede agarrar un libro, puede empezar a programar, puede preguntarle a Sí. nuestros amigos de IA, de hecho ahí lo Ujú. vemos hoy, por ejemplo, así redondeamos un poco la idea. Hoy, Sí. que la parte técnica, si se quiere, por lo que uno lee, está como medio bastardeada porque te dicen, y no, ahora, ¿para qué te voy a hacer programar o para qué te voy a hacer esto, generar contenido si Que lo lo haga hace IA. creativa? Ok, bueno, entonces, ¿qué me diferencia? Una habilidad blanda, o sea, la capacidad de saber gestionar, tener ideas, porque igual siempre la chispita se la tenemos que prender nosotros, ¿no? Para Sí. generar o para innovar, no es que ChatGPT me va a tirar, o quien sea, ¿no? Cualquier generativa me va a tirar una idea completamente nueva porque no, por lo menos hoy no se llegó a eso tampoco, no sabemos. Sí, trabajar en equipo, todas las Claro, mismas habilidades blandas que siempre que sale una nueva tecnología te dicen todavía estas van a ser las que van a gobernar el año 2030, 2050. Siempre son las acá, mismas, siempre las blandas.
Así que bueno. Por algo será, por eso están tan marketingiadas. Así que bueno, si se quieren enfocar, primero que nada, análisis, autoconocimiento, de ver dónde estoy parado yo, ¿sí? Que tengo que mejorar siempre, la mejora continua. Ujú. Y obviamente no olvidarme de lo técnico, porque por más que esté Sí. en un punto de que ya no estoy codeando, ya no estoy arreglando cosas, o sea, siendo tan técnico, no puedo olvidarme de eso. Ahí está el 20%. Si soy el dueño de la empresa, sí, pero tengo que seguir conociendo mi negocio. Si yo como dueño no conozco mi negocio, o cuando tengo que pedir algo no conozco mi negocio, nunca voy a poder, ¿sí?, tener un éxito completo con algo. Mm. Porque el resultado, lo que voy a construir o lo que fuera, no va a ser representativo y ahí después empiezan otros problemas. Entonces, Sí, tal cual. el porcentaje de valoración de cada cosa. No hablo más. ¡Por fin! Y por fin se cayó. Hizo muchos talleres, está bueno. muchos talleres de comunicación y acá está. Está el lado B, el lado oscuro de... No, está perfecto. Está perfecto. Vencer la timidez. Sí, exacto. Está bien. O sea, está bien porque estás comunicando con claridad y demás y se entiende todo lo que vas contando. Bueno, sí, se nos hizo un poquito largo, pero creo que es necesario y bueno, me parece que hay mucho más que podemos seguir hablando después, ya en otro momento lo hablaremos sobre conflictos y demás. Pero bueno, por ahora está bueno y entender. Entonces ninguna gana, pero cada uno verá en dónde tiene que hacer más hincapié en su trabajo o en su vida. Correcto, de acuerdo, hacemos así, cerramos así el empate. Así que bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos van comentando también cuál fue su experiencia, qué creen que les falta. Si quieren que hagamos algo específico, no sé, a mí me falta, por ejemplo, habilidad blanda en la escucha. Bueno, y podemos hacer algún episodio sobre eso, ¿no? Sí. Demás. Bienvenidas todas las críticas, comentarios, observaciones, cualquier cosa de la que quieran que hablemos. Profundizando, esto fue como más genérico, quizás si tiramos algunas palabras claves, pero sobre la que se quiera profundizar, siempre bienvenido. Bueno, y gracias, como dijo Caro, por haber llegado hasta acá. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao, chao. Si te gusta nuestro trabajo y nos querés apoyar, nos podés invitar un cafecito por Ko-fi. Te dejamos el enlace en la descripción. 1.000.000 de gracias. Esto fue Dos Minas hablando de negocios. Te esperamos en el próximo episodio.